Bien, hoy día haremos un repaso de las funciones que hemos visto en la clase pasada, funciones matemáticas y cómo se aplicaría en un caso, en un caso real, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo tengo dos hojas, ¿no? ¿Ya? Una hoja que se llama datos personales y otra hoja donde se va a obtener las estadísticas, ¿no? Bien, entonces yo aquí tengo esta hoja, ¿no? Son varios registros, y en el otro lado tendría la hoja de estadística, ¿no? Entonces yo voy a utilizar una técnica, la técnica utilizando nombres de rangos. ¿Por qué razón voy a utilizar esa técnica? Porque como yo tengo dos hojas diferentes, la idea es nombrar en un lado y tratar de no estar regresando a la hoja anterior, ¿no? Sabiendo correctamente cómo se llaman los rangos, podría aplicar correctamente la fórmula y en este caso obtener los resultados, ¿no? Bien, esa va a ser mi técnica, ¿ya? Entonces tú vas a utilizar también esa técnica para repasar, ¿no? Bien, entonces la primera pregunta dice calcular la cantidad de trabajadores, ¿no? Bien, yo por ejemplo ese dato lo tengo aquí, la cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces yo voy a dar un nombre a este rango donde están los carnet. Selecciono todo ese rango y le doy un nombre. Le digo carnet. Carnet. Enter, ¿no? Bien, entonces estos carnet son números. Por lo tanto, yo aquí podría aplicar la función que me permite contar números. Entonces esa función se llama contar. Igual contar. Abre paréntesis y dentro coloco el nombre que le di a ese rango. En este caso carnet, ¿no? Y hago enter y automáticamente me sale, ¿no? El valor. Entonces he aplicado la función contar, pero aplicado a un rango. El rango se llama carnet y me dice que son 60, es decir, son 60 carnet, por lo tanto son 60 trabajadores, ¿no? Luego aquí me dice calcular el total de planilla del sueldo básico de los trabajadores. Esa planilla, ese sueldo básico de los trabajadores lo tengo aquí, ¿ya? Una forma de seleccionar rápidamente un conjunto de rangos es presionar la primera celda que quieras, ¿ya? Control Shift y tecla hacia abajo. Y se selecciona todo, ¿no? Muy bien, entonces yo tendría aquí todo el sueldo básico. Lo voy a llamar sueldo básico. Ten presente que en los nombres de rangos no se coloca espacios, ¿ya? Sueldo básico, así lo voy a llamar, ¿no? Sueldo básico. ¿Ya? Entonces, Enter. Ya tendría todo este rango nombrado, ¿no? Como me están pidiendo el total de la planilla, entonces yo diría, mira, yo quiero que me sumes, suma el sueldo básico y Enter. Y ya tendría el sueldo básico, ¿no? Ya le puedo dar aquí su formato para tener ahí un formato monetario, ¿no? Bien, voy a hallar ahora el total, el promedio, el punto número 3, el promedio total de la planilla. Como yo ya tengo nombrado el rango del sueldo básico, porque lo he llamado sueldo básico, entonces yo aquí le diría simplemente igual promedio, abre paréntesis, del sueldo básico, ¿no? ¿Verdad? Todo el sueldo básico es un rango, entonces le aplico el promedio, la función promedio ahí, ¿no? Y ya tendría el promedio del sueldo básico. En el punto número 4 me dicen calcular respecto al sueldo básico de los trabajadores el sueldo básico máximo. Como ya yo tengo ese rango nombrado de sueldos y desde ahí voy a sacar el valor, entonces yo diría igual max, ¿ya? Del sueldo básico, ¿no? Y cierro paréntesis. ¿Ya ves? Me sale automáticamente el mayor sueldo básico, ¿no? Si yo quiero el mínimo, le diría igual min, hay que escribir bien, y igual del sueldo básico, ¿no? Y ya tendría el sueldo mínimo, ¿no? Entonces aquí tendría, por ejemplo, el sueldo básico y el sueldo mínimo de ese rango del sueldo básico de trabajadores, ¿no? Bien, aquí me dicen calcular la cantidad de trabajadores de sexo, masculinos y femeninos. Entonces, yo ¿dónde tengo ese rango? Lo tengo acá en sexo, mira aquí. Entonces tengo que nombrarme todo ese rango, ¿no? Me coloco en el primer valor, control shift y tecla hacia abajo. Ya está, entonces se selecciona todo ese rango y ese lo voy a llamar sexo. Sexo, ¿ya?
al llamarle sexo, entonces yo tendría ya ese rango nombrado, ¿no? Y de ese lugar voy a sacar la estadística, ¿no? Entonces me voy aquí y le digo, ¿no? ¿Cuántos masculinos hay? Entonces analizo y digo, mira, ¿qué rango está almacenando? Todo esto está almacenando F y M. Por lo tanto, si yo quiero saber acá cuántos son del sexo masculino, yo diría, ¿no? Me está pidiendo contar puntos. Recuerda que no está pidiendo contar todo, sino del todo los masculinos. Entonces, ¿cómo se llama el todo? Se llama sexo. Punto y coma, y entre comillas lo coloco M. ¿Ya? Cierro paréntesis y enter. Y así me quedaría, ¿ya?, mi función, ¿no? Mira, estoy contando de todo el rango sexo las M. Las M, ¿quiénes son? Los de sexo masculino, ¿no? Este de aquí. Me va a salir eso, ¿no? Igual para los del femenino. Entonces yo le digo igual, contar punto sí, abre paréntesis, ¿no? Hay que colocar bien, contar punto sí, abre paréntesis. De todo el rango que se llama sexo, cuéntame las Fs. ¿Ya? Las Fs. Cerramos y enter. Y ya me sale el valor, ¿no? De todo el rango sexo, quiero que me cuente solamente las Fs. ¿Ya? Y tendría ahí la estadística, ¿no? Tanto masculinos como femeninos. Igual, los trabajadores estables. Ahora voy a analizar la condición. Eso no la había nombrado. Entonces, ¿la condición dónde está? La condición está aquí. Igual, ¿no? Nombro todo ese rango y le voy a llamar condición. Condición. Ten presente que está almacenando estable, contratado, estable, contratado, estable, contratado, ¿no? Entonces, aquí me están diciendo, a ver, calcular la cantidad de trabajadores de condición estables. Entonces yo le digo igual, contar punto sí, abre paréntesis, ¿ya? En este caso se llama condición, lo hemos dado, ¿no? A todo esa rama. De esa condición yo quiero que me evalúes los que son estables. ¿Ya? Tengo que colocar ahí estable, ¿no? Cierro paréntesis y me sale, ¿no? Ten presente que tienes que colocarlo igualito como está aquí. Así dice estable, acá colocas estable. No estables, con ese no, sino estable, lo que almacena, ¿no? Igual acá, ¿no? Sería igual, contar punto sí, abre paréntesis, de todo el rango que he colocado condición, yo quiero que me calcules todos los que son contratados. Contratado, contratado. ¿No? Contratado, ¿por qué? Porque así está escrito, ¿no? Contratado. ¿Ya? Entonces, ahí tendría, ¿no? De todo el rango condición, cuéntame todos los contratados. ¿Ya? Ya tendría la estadística, ¿ya ves? De la misma forma, en el estado civil, yo también tendría que verificar, ¿no? Estado civil, acá está soltero, soltero. ¿Dónde está? En estado civil, acá está. SC, 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 SC. Eso es lo que está almacenando, ¿no? Entonces lo nombro. Me coloco en la primera celda, control shift desde hacia abajo, y ya está. Y le voy a llamar aquí estado civil. Estado lo voy a llamar. Estado, sí, estado, ¿ya? Estado. Enter, ¿no? Estado. Muy bien, entonces ahora sí, me voy aquí en soltero y le digo, ¿no? Cuéntame los solteros. Contar, punto sí, ¿no? De estado, de ese rango que yo tengo, cuéntame todo lo que son S. Los S son los solteros, ¿no? Y ya está. Igual acá, ¿no? Contar punto sí, de todo el rango que se llama estado, cuéntame los que son casados, o sea, la C. Cerramos paréntesis. Y ya tendría ahí ya mi resultado, ¿no? Entonces, ojo, ten presente cómo nombras el rango y de ese total, ¿qué es lo que quieres analizar? ¿Ya? Del total de estado, que es el rango, ¿qué es lo que yo quiero analizar? Y ahí tendría mi estadística, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Aquí igual, ¿no? Me siguen preguntando por la cantidad total de trabajadores por ocupación. Bueno, aquí, como tengo los valores acá, ¿ya? Yo voy a hacer un cálculo automático, ¿no? Voy a nombrar, primero voy a ver si ocupación está nombrado, ¿no? Ocupación no está nombrado, entonces me coloco en el primero, control shift tecla hacia abajo, y le llamo a eso ocupación, ¿ya? A todo ese rango, ¿no? Porque voy a trabajar con ese rango. Entonces aquí voy a añadir lo siguiente. Le digo igual contar punto sí,
abre paréntesis, ¿ya? Entonces, del rango ocupación al que yo he nombrado, punto y coma, voy a seleccionar el abogado. Pero como eso lo tengo yo aquí, aquí lo selecciono, ¿no? Cierro paréntesis y enter. Cuando yo copie, automáticamente, ¿ya? En la segunda va a tomar el almacén, en la tercera tomará el analista, en el cuarto tomará el contador y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a tener aquí toda mi lista, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ojo, que acá me dicen cantidad total de trabajadores, o sea, cantidad. Y acá me están pidiendo ingresos, ¿ya? O sea, cuánto es el valor monetario que reciben los abogados, lo que reciben los que están en almacén, en analista. No, acá me están pidiendo ingresos. Por lo tanto, selecciono la palabrita de ingresos, aunque esto ya está nombrado, ¿no? Se llama sueldo básico, ¿no? Mira, si yo lo evalúo, se llama sueldo básico. Entonces ya tengo las dos variables. Yo tendría, por ejemplo, que armar lo siguiente. Aquí la función sería sumar.si. Sumar.si. Primero yo le digo, ¿no? De la ocupación, de esa ocupación, punto y coma, selecciona el abogado. Y después anda sumándole sus sueldos básicos, ¿no? ¿Ya? En el primero será abogado, en el segundo será almacén, en el tercero tomará el analista, en el cuarto el contador, en el quinto el empleado y así sucesivamente, ¿no? Pero fíjate cómo se arma la fórmula, ¿no? Estos son nombres de rango, este también sería el nombre del rango y este valor de aquí es el valor que va a ir tomando al momento de ir bajando la fórmula, copiando la fórmula, va a ir cambiando, ¿no? Será abogado, el segundo será almacén y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Este es el valor monetario, ojo, cuando yo copie, ahí me saldría ese valor, ¿no? Le damos el valor monetario de formato y ya tendríamos ahí. De la misma forma aquí también, ¿no? Calcular el total de trabajadores por categoría. Muy bien. A ver, ¿la categoría la tengo, no? La categoría no la tengo nombrada. Entonces, me coloco en el primer valor, control shift, tecla hacia abajo, así. Y acá le voy a llamar categoría. Ya está. Muy bien. Entonces, como ya tengo esto, hago lo mismo de arriba, ¿no? Entonces yo le diría igual, contar.si, abre paréntesis, de categoría, punto y coma, seleccioname la categoría. Cerramos paréntesis. ¿Ya? Entonces, misma idea anterior, ¿no? La categoría está nombrada y este valor es el que va a ir cambiando al momento de copiar mi fórmula. Aquí va a tomar esta celda, cuando yo arrastre, tomar esta celda, tomar esta celda, tomar esta celda y tomar esta celda. Muy bien. Y copiamos la fórmula. Ya está. Esta sería la cantidad, ¿no? Y el total de ingresos, ¿cómo sería? De la misma forma, ¿no? En los ingresos ya yo lo tengo porque estarían en el sueldo básico. La categoría que acabo de nombrarla, entonces yo aquí diría, ¿no? Igual sumar.si. Abre paréntesis. Muy bien, el rango, ¿cómo sería? ¿De dónde voy a sacarla? Voy a sacar de las categorías, punto y coma. La primera que quiero que cambie es esta, ¿no? Punto y coma, y el otro sería el sueldo básico, ¿no? De donde quiero que salga el valor monetario. Entonces así se armaría esta fórmula, ¿no? Mira, sumar.si tiene 3 argumentos, no te olvides. Tiene 3 argumentos, ¿no? La categoría de donde yo saco este valor, que es este, que va a ir cambiando al momento de copiar mi fórmula, y el sueldo básico que va a ir sumando, ¿no? ¿Ya? Automáticamente, ¿no? Ahí está, ya ves, entonces tendría, copiamos, y ya tendría el valor monetario de este rango, ¿no? Muy bien, entonces tendríamos ahí ya resuelto también esa parte, ¿no? La número 12 dice calcular la cantidad de trabajadores que tienen hijos. A ver, vamos a analizar aquí el rango de hijos. Ojo, debo seleccionar todo el rango, ¿ya? Todo el rango. Entonces selecciono todo el rango, selecciono. Como hay espacios vacíos, debo seleccionar correctamente hasta aquí, ¿no? Todos, ¿no? Selecciono todo. Entonces lo voy a llamar hijos. Hijos. Enter. Ya está. Y entonces aquí le digo, ¿no? Igual contar.si. ¿Ya? Y de hijos, de ese rango que se llama hijos, punto y coma, cuéntame los que son mayores a 0. Yo lo voy a copiar así, mayor a 0.
mayor a 0, y ahí estarían los que tienen hijos, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Del rango hijos, cuéntame todos los que son mayores a 0. ¿Ah? De todo ese rango llamado hijos. Y de los que no tienen hijos, de la misma forma, ¿no? Sería contar puntos y, abre paréntesis, del rango hijos, ¿ya? Voy a contar los que no tienen hijos, por lo tanto lo dejaría así vacío, ¿ya? Vacío, ¿sí? Abro comillas, cierro comillas, me quedaría así, presiono enter y tendría ese valor aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante tener presente, ¿ya?, los valores al momento de colocar correctamente la fórmula, ¿ya? La función, ¿no? En este caso la función es matemática, que es la que estamos evaluando, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice calcular, en el punto número 13, dice calcular la cantidad de trabajadores que pertenecen a SNP, Intera, Nueva Vida, Horizonte, Profuturo, ¿no? Que son de AFP, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me voy a analizar eso y digo, ¿dónde está eso, no? Están aquí, en pensión, ¿ya? En pensión están todos estos, ¿no? Muy bien, mira, yo selecciono todo y lo voy a llamar pensiones. Pensiones. Enter, ¿no? Muy bien. Aquí, si yo quiero aplicar de forma directa, primero tendría que estar copiado igualito, ¿no? Como está acá, ¿ya? Mira aquí SNP y acá dice SNP Estado, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, no lo podría elegir de forma directa, ¿no? Tendría que colocar el valor SNP, ¿no? Entonces yo podría hacer, para que me salga de forma rápida y de forma automática, yo podría borrar aquí este que dice Estado y me quedo con SNP, ¿no? Así, ¿ves? Entonces yo aquí le diría, ¿no? Igual contar puntos y, abre paréntesis, ¿ya? El rango se llama, en este caso, pensiones, creo que le he puesto, ¿no? Pensiones. Ya está. De esas pensiones yo quiero que me elijas este. Y ya está, ya ves, ya me sale. Copiamos la fórmula y me tendría que calcular de cada uno. Si yo lo dejaba como en el anterior, mira, en el anterior decía así, estado, ¿no? Así, estado, por ahí decía, ¿no? No lo va a leer porque no concuerda con los datos que están en el otro lado, ¿no? Por esa razón lo he borrado, ¿ya? Para hacer rápido mi fórmula, ¿no? ¿Ya? Es importante que los datos que tú tengas aquí, estos datos, así como están escritos, sean exactamente iguales a los datos de los cuales tú vas a capturar que están aquí en la base de datos, ¿no? Que están aquí. Deben ser escritas de la misma forma, ¿no? Si por ahí hay un espacio, hay un error, no lo va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí coloco SNP con espacios, va a salir 0, ¿no? ¿Ya? Ok, tiene que ser escrito igual, ¿no? Y aquí me dice calcular la cantidad de trabajadores que ganan más de 1000 soles. Muy bien, ¿eso dónde está? En el sueldo básico, ¿no? Pero eso de ahí yo ya lo tengo ya nombrado. Entonces lo único que tendría que decirle acá sería cuéntame, ¿no? Todos los sueldos básicos, y de esos sueldos básicos, ¿quiénes son los que ganan más de 1000? ¿Verdad? Así le tendría que colocar. Cerramos paréntesis y enter. Me dicen que 3 son las personas que tienen sueldos mayores a 1000. Fíjate cómo le he dado el nombre y aquí es donde va a analizar, ¿no? Ya, los que ganan sueldos mayores a 1000. ¿Correcto? Entonces, esa sería la forma de realizar los cálculos rápidamente utilizando nombres de rangos para esta práctica. Bien, vamos a desarrollar ahora esta práctica, ¿ya? Sigo con la misma metodología, utilizando ya lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, me piden hallar el monto en dólares, ¿no? Mira, entonces acá yo tengo el precio y el stock. ¿Cómo hallaría el monto en dólares? Fácil, ¿no? Multiplicaría esto por esto y enter. Y ya lo tendría en dólares, ¿no? Si esto está en dólares, al multiplicar por la cantidad que está, que es una cantidad normal, entonces sería en dólares, ¿no? Mira, copio mi fórmula y ya tendría los valores. Si yo quiero, le voy a dar, por ejemplo, ya le puedo dar el formato, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo convierto esto que está en dólares a soles? Fácil, entonces sería esta cantidad por esta cantidad. Pero como esta cantidad yo no quiero que se mueva, voy a seleccionar y presiono F4. Me debe salir así, ¿ya?
Enter y copiamos la fórmula, ¿ya? Otra forma de calcular sería la siguiente, ¿no? Darle un nombre aquí. Por ejemplo, yo lo voy a llamar tipo cambio. Tipo cambio, ¿ya? Enter, muy bien. Entonces aquí le puedo decir esto por tipo cambio, por este de aquí, ¿no? Y Enter y copiaría mi fórmula. Entonces así me quedaría, ¿no? ¿Ya ves? De esta forma, ¿no? Sería dándole un nombre a esta celda en este caso, ¿no? Esa celda se llama tipo cambio, ¿ya? Sin espacio, no te olvides que así se llama, se debe colocar, ¿no? Si yo quisiera sumar todo, ya sabes, seleccionas una técnica que hemos visto, la sumatoria, y ya tendría todo sumado, ¿no? Muy bien, entonces, ahora vienen las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el precio más bajo? En dólares más bajo, sería este rango, ¿no? Yo podría, por ejemplo, nombrarlo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, puedo nombrarlo o puedo calcular de forma directa. Aquí, ¿ya? Yo lo voy a nombrar porque estoy haciendo la técnica del nombre de rango, ¿no? Entonces, yo nombro este rango y le digo, por ejemplo, precio dólares, así le voy a llamar. Precio, ¿ya? Su guión en su guión dólares, ¿ya? Así para ayudarme, ¿no? Ya está. Este rango es el precio en dólares. Entonces yo aquí, ¿cómo le diría el precio más bajo? Bueno, el mínimo del precio en dólares, el que yo acabo de nombrar, ¿no? Así. Mira, me quedaría mi función así, ¿no? Sácame el mínimo de este rango. Pero ¿cómo se llama este rango? Se llama este rango que está acá, precio en dólares, ¿no? Ahí está. El monto más alto de ese rango, ¿cuál sería? Sería igual max, ¿no? De precio en dólares. Igual, ¿no? Selecciono, porque ya lo tengo nombrado, ¿no? ¿Cuál es el stock promedio? Si yo no quiero darle un nombre, yo tendría que seleccionarlo de forma directa, ¿no? Aquí es fácil porque la tabla es pequeña, pero si la tabla tuviera 1000 datos o 5000 datos, no vas a seleccionar uno por uno, te conviene darle un nombre. Yo le voy a dar un nombre, ¿no? ¿Ya? Le voy a llamar stock, enter, ya está. Y en este caso voy a hallar el stock promedio. Entonces sería igual promedio de stock, ¿no? ¿Ya? Así como le llamamos, ¿no? Es el promedio del stock. Y ya tendría el promedio, ¿no? De este stock que está aquí, ¿no? ¿Ya? Si yo no quiero que tenga decimales, quito los decimales. También hemos visto que podemos quitar los números y te queda así. Cantidad de registros. Yo tengo aquí, por ejemplo, los códigos, ¿no? ¿Ya? Entonces lo voy a llamar así. Mira, selecciono, le llamo código, códigos, ya está. Y ahora analizo, ¿no? Estos códigos que son letras, por lo tanto, utilizaría la función contará. Contará códigos, ¿no? Quiero que me cuentes todos los códigos que he nombrado, ¿no? Y ya está, me quedaría así mi función, ¿no? Contará códigos, pero ¿quién es códigos? Es todo este rango, ¿no? Que le he nombrado. Número de registros de la categoría A. Muy bien, entonces aquí tengo las categorías. Le voy a dar un nombre, le voy a llamar categorías. Ya está. Y ahora sí aplico mi fórmula, ¿no? Le digo igual, contar.si, de todo, del todo. ¿Cómo se llama el todo? Se llama categorías. Del todo solamente quiero que me evalúe la A. Y ya está, me quedaría así. ¿Sabes? Son 5 de la categoría, ¿no? Le he dado un nombre. ¿Quién es categorías? Es todo este rango, ¿no? Todo este rango. Así hayas estadísticas, ¿no? Muy bien. Total del monto en soles de la categoría P. En soles se están pidiendo, ¿no? Bueno, la categoría ya la tengo nombrada. Lo del soles no la tengo nombrada. Entonces selecciono y acá coloco monto subió soles. Y ya está. Entonces ahora sí, aquí como está pidiendo el monto, pero de las categorías, sería sumar.si. Acá colocaríamos igual sumar.si, abre paréntesis. Entonces diría, de categorías, de las categorías, yo quiero que me evalúe solamente la B. Y después que sume su monto. Monto en soles, ¿no? Al cual he nombrado. Mira, observa cómo está aquí la fórmula, ¿no?
¿Quién es categorías? Es todo este rango que ha sido nombrado. ¿Quién es monto en soles? Todo este rango, ¿no? ¿Ya? Todo este rango. ¿Quién es la B? Lo que me están pidiendo analizar. Solamente súmame todos los montos, pero de la categoría B. Así tienes que analizar. Cuando hagas un análisis de tablas mucho más extensas, ¿no? Pero esta es la fórmula, ¿ya? Enter, ya. Le puedes dar su formato, ya lo demás ya es simplemente obtener los resultados ya con cada uno de los formatos correspondientes. Entonces, esta sería la aplicación de las fórmulas matemáticas en este ejercicio.